¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ensartes, medio digital de Ayacucho y también a nuestras páginas aliadas, ¿no? Les agradecemos también por estar replicando la entrevista a través de Elecciones 2021. Y esta noche, como ya es característico, nos va a acompañar una nueva entrevista, ¿no? Es nuestro invitado, el candidato del partido político Victoria Nacional, el señor Rubén Loaiza, ¿no? Que va al Congreso de la República con el número uno para las elecciones del próximo 11 de abril. Candidato, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Ensartes. Bien, Franceli, buenas noches. Igualmente a Nico saludarle, así mismo saludar a la población ayacuchana. Asimismo, muchas gracias, candidato. De igual manera, como ya es característico, nos acompaña en la conclusión nuestro amigo Lincoln Onofre. Lincoln, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Chichu, muy buenas noches a ti y a todos los que nos acompañan por las redes y también a nuestro invitado, al señor Rubén Loaiza. Muy buenas noches y gracias por participar de esta entrevista, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, y vamos a empezar ya con la entrevista del día de hoy con el candidato. Candidato, quiero empezar con algo que me llamó la atención dentro de su hoja de vida que usted ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Usted fue fundador del Frente Único de Trabajadores y por lo que usted ha precisado aquí, bueno, renuncia en el año 2014. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunció a este Frente Único de Trabajadores que, como bien precisa, usted fue uno de los fundadores? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros, primero para partir, ¿no? Yo vengo de la escuela del Partido Prista en épocas difíciles donde nadie apostaba por el partido. Bueno, como joven nosotros empezamos a formarnos ahí y en ese trance yo participé como apoyo al señor Fritz Espinosa Hernández, un maestro, a la cual me impulsó a la política con más fuerza, porque yo vengo de más abajo, la que yo fui su personero, fui su jefe de campaña, y bueno, nosotros participamos en una elección interna y la que, eh, bueno, ha habido muchas situaciones dentro del partido, y yo era secretario general de la Juventud, por lo tanto éramos cantidad de jóvenes que hemos visto con mucha expectativa para nosotros participar, siempre con respeto al tema de la democracia y por tanto ha habido situaciones y nosotros tomamos una decisión cuando no sale como candidato el último día de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. eh, eh, el señor Fritz Espinosa, entonces tomamos el lugar del partido, del Partido Aprista Peruano, jóvenes vehementes, contestatarios, que no podíamos ser parte de algunas situaciones irregulares. Y por tanto, bueno, recibimos una notificación que íbamos a ser expulsados. Y nosotros los jóvenes decidimos salir por la puerta grande y renunciamos al partido masivamente, de la cual nosotros los jóvenes impulsamos a fundar nuestro propio movimiento regional. En Mm. el transcurso han participado, bueno, algunos adultos de igual manera, y bueno, hemos venido trabajando y logramos inscribir casi 30 jóvenes, la cual ha sido fundamental para nosotros, pero en el camino ha habido algunas situaciones en las que no ha habido comprensiones, ha habido ciertas fricciones en las que yo no estuve de acuerdo, a pesar que yo era la persona que había impulsado el partido, el movimiento regional. Y entonces yo les dejé, bueno, pues sigan trabajando, yo renuncié al partido, el movimiento regional, ¿no? Ujú. Candidato, entonces usted, digamos que ingresó a las filas del aprismo más que por la ideología de Víctor Hugo de la Torre y en ese momento por su líder, Alan García, usted ingresó más por la amistad, por el candidato que nos menciona el señor Fritz. No, para nada, porque nosotros empezamos desde una formación de joven. Él, como maestro, nos empieza a formar ya en el camino, apuesta por la juventud y fue uno de los personas que ha apostado por la juventud. Y en mi generación muchas veces han sido autoridades, en este caso alcaldes, y muchos alcaldes de mi generación. Y por tanto, yo no puedo dudar porque Alan García en esa época no estaba en el Perú, estaba exiliado. Nosotros Mm. entramos justamente por el pensamiento de Ayala Torre más que Alan García. La verdad es esa, ¿no? Ujú. Ahora, candidato, en ese sentido, ¿qué opina ahora de Alan García? ¿No? Si bien es cierto, ya no está entre nosotros, ha sido presidente dos veces de nuestro país, quedó por ahí las dudas del caso Odebrecht.
Le hago esta pregunta porque también es evidente, ¿no? Que vamos a tocar también el caso del señor o ex gobernador de Ayacucho, Wilfredo Corima, que por cierto, al día de hoy pues se le ha ratificado su impedimento de salida del país hasta septiembre de 2021. ¿Qué piensa primero de Alan García? Bueno, 2 veces presidente del Perú, yo entiendo que ha tenido muchos méritos, si no estuviera inmiscuido en actos de irregularidades que las cuales estaban en proceso de investigación, si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido, sería otra historia, ¿no? Bueno, solo Dios sabe y Él sabe por qué ha terminado como ha terminado. Hasta ahí yo puedo decir, ¿no? Pero sin embargo ha sido pues un líder natural, una persona que ha trascendido no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso del ex gobernador Wilfredo Escoriba, que también ha sido 2 veces gobernador general de Ayacucho, bueno, a usted se le vio de muy cerca en la segunda campaña, digamos, en la reelección, usted llegó a ser su consejero por el movimiento Alianza Renace Ayacucho, ¿no? Por la provincia de Huamanga, y ahora ya estando exactamente ya casi 4 años, 3 años, perdón, que dejó ya la gestión regional, ¿cómo califica la labor que tuvo el exgobernador aquí en la región de Ayacucho? Bueno, eso lo reconoce la población. Día a día yo estoy caminando, estoy en contacto con la población. Creo que fue una gestión exitosa. Como nunca se ha logrado tantos presupuestos, cantidad de presupuestos, se ha hecho obras de impacto y eso es visible y la población lo reconoce. En este caso seguramente hay discrepancias, hay gente que no está de acuerdo. Eh, para mí, yo he sido parte de ese gobierno, he sido de la bancada oficialismo y por tanto yo sé cómo se logró tantos proyectos porque no es fácil arrancar tanta inversión a una región que estaba abandonado, que está olvidado y ahora vemos, por ejemplo, el hospital regional, los colegios emblemáticos, las carreteras, bueno, muchas obras más, ¿no? Y ahora obras que están en proceso de ejecución como los hospitales de San Francisco, San Miguel, Huanta, que se ha dejado ya comprometida con presupuesto y algunas represas. Naturalmente, desde un punto de vista técnico-administrativo, muchos de esos proyectos seguramente tienen problemas que siempre lo tiene que haber porque nada es perfecto, es perfectible. Y también en su momento, en su oportunidad, yo he manifestado, nada es color de rosa. Ha habido seguramente algunos malos manejos de parte de los funcionarios por falta de conciencia, por falta de compromiso, y ya lo hemos manifestado de manera pública eso en su momento, ¿no? Como función que es como consejero desde la función de fiscalización, ¿no? Ujú. Candidato, sin embargo, el Ministerio Público lo acusa directamente pues a Wilfredo Corima en el caso de la carretera Condorjocha-Vilcashuamá, en el caso con la empresa constructora Obrainsa, por el famoso Club de la Construcción, ¿no? En ese caso, pues no hacen denuncia a funcionarios. ¿Usted cree en la inocencia del ex gobernador regional, Wilfredo Corima? Mientras no se le pruebe lo contrario, entiendo que él es inocente. Yo no pues, soy nadie para decir que él ya cometió irregularidades. Sin embargo, eso está en proceso de investigación, mientras la instancia correspondiente, en este caso el Ministerio Público, lo determine cuál va a ser el final. En tal caso, él sigue siendo pues inocente y él tendrá que responder. Entiendo que está en ese proceso, ¿no? Ujú. Muy bien, candidato, regresando al tema de su declaración jurada ante el jurado de las elecciones, se precisa ahí que usted tiene 3 sentencias por omisión de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas cuestiones por el tema familiar y alimenticio? ¿Nos puede comentar un poco, por favor, para que la población también sepa y no esté dudando, ¿no? Efectivamente. 3 sentencias, no, no, esa es una mentira, no es 3 sentencias, solamente una sentencia, Ah, ok, una nada sentencia. más, ya. ¿Ya? Bueno, yo creo que en su oportunidad lo he manifestado y a la vez he pedido las disculpas del caso, de la situación de un error mientras yo era pues dirigente, alcalde del centro poblado, pues eso ocurrió porque detrás de eso había muchas situaciones, bueno, en su momento se ha aclarado, pero a pesar de eso yo ya fui el candidato al consejero regional y de repente el más votado porque yo tuve obtenido, a pesar de toda esa situación, los 36.800 votos a nivel de Huamanga representando. Y por tanto creo que eso está resuelto por respeto a las normas,
porque el Jurado Nacional de Elecciones manifiesta que todos los antecedentes que uno puede tener hay que consignarlo, y yo por respeto los he consignado. Y creo que, como le digo, eso ya está resuelto en su oportunidad, hemos resuelto, hemos dado a conocer a la población de que fue un error y nada más. Candidato, una última pregunta antes de pasarle a nuestro compañero Lincoln Onofre. Estaba revisando también su hoja de vida y usted precisa de que ha sustentado que anualmente tiene un ingreso de 60.000 soles, ¿no? Haciendo una división rápida entre 12 meses, podríamos decir que es un promedio de 5.000 soles, que es un promedio, digamos, regular, ¿no? De un profesional que puede estar desempeñándose en diferentes cargos, sobre todo privados, ¿no? La pregunta es, tenemos entendido por algunas fuentes de Victoria Nacional de que para ser candidato por este partido político hay que pagar, pues, como lo hacen muchos partidos políticos, por el, digamos, por ser parte de la lista congresal, ¿no? El 1, el 2, el 3 o el 4, ¿no? ¿Cuánto pagó usted, candidato, para ser congresista o candidato al Congreso por el partido Victoria Nacional por la región de Ayacucho? Bueno, es una pregunta, es una pregunta. Yo no pagué nada. Yo participé gracias a la invitación al Comité Ejecutivo Nacional y he ido a sustentar, después de haber renunciado de un partido nacional, porque antes lo manifesté, recién nuevamente yo me afilio a un partido nacional, pero con cosas concretas, cosas claras, manifestando por qué la crisis política en el país. Si bien es cierto, hay una crisis de partidos políticos, por tanto, cuando me invitan, si me dan esa responsabilidad de conducir como coordinador el partido, antes Restauración Nacional, en este caso Victoria Nacional, hoy dije, me dieron la responsabilidad para yo encaminar este partido desde una organización responsable, una organización orgánicamente con formación de jóvenes, con formación de cuadros, con principios y de manera consecuente, ¿no? Y eso fue nuestra manifestación ante la reunión que hemos tenido con el Comité Ejecutivo Nacional, y bueno, ellos han evaluado mi trayectoria, el trabajo que hemos hecho, lo hemos sustentado. Si es que yo podría ser candidato, ¿por qué tenía que ser candidato? Porque he hecho un trabajo desde abajo, desde muy joven, y por tanto ellos habrán hecho una evaluación porque han venido acá a evaluarme también, no solamente así en la ciudad de Lima, sino acá, y creo que ellos tendrían que responder por qué ellos han tomado la decisión en esos momentos. Y luego me he sometido también a la vez a las elecciones internas, en la cual también nosotros determinamos que nosotros fuimos los elegidos, ¿no? Ok, Lincoln, te escuchamos, por favor, adelante. En esa misma línea, señor candidato, usted manifiesta pues que han desarrollado todo un programa, ¿no? En cuanto al partidario, ¿no? Han hecho cuadros, entiendo yo que tienen todo un ideario. Sin embargo, quien ha armado la propuesta de la presidencial de Victoria Nacional no es propiamente Victoria Nacional, ni siquiera es el anterior partido de Renovación Nacional, si no me equivoco, de Humberto Lay, sino más bien es Jorge Nieto, ¿no? Un invitado quien hace este documento de la propuesta nacional. Entonces, ¿dónde están esos cuadros, esos partidos de los que usted ha hablado hace unos instantes? A ver, yo lo estaba manifestando en el sentido que he sido invitado ahora. Yo acepto bajo ciertas condiciones. O sea, yo no soy un militante antiguo. Recién, año pasado, me incorporo al partido Restauración Nacional de aquel entonces y ahora Victoria Nacional. Si bien es cierto que ha sido un trabajo consensuado el tema del plan de gobierno, el diario es otra cosa y el plan de gobierno es otra cosa. De alguna forma, ahí se manifiesta el diario en una parte, ¿no? Sin embargo, este diario tampoco lo podemos ver porque Victoria Nacional, que a través de George Forsyth está promoviendo la tecnología, la digitalización de la educación, ni siquiera tiene una página web visible donde podamos informarnos más sobre el partido, ¿no? Entonces tenemos que acudir a otras fuentes secundarias para saber de qué se trata lo que están proponiendo. ¿Cómo es que, por un lado, una cosa es la ideología o el ideario y por otro lado es la propuesta? ¿No tienen que ir amarrados? ¿No es el mismo discurso el que se tiene que vender finalmente? Claro, o sea, como lo estoy manifestando, el partido ha nacido todavía en esa época del señor Humberto Ley, quien es el promotor, juntamente el equipo del comité ejecutivo en aquel entonces seguramente, y nosotros hemos sido invitados, pero también con nuestras posiciones, y eso
se ha venido trabajando y este es un proceso de trabajo. Si bien es cierto, no solamente soy el invitado, también el candidato para la presidencia nacional también es una persona que recién se ha afiliado. Entonces, esta es una construcción. Si bien es cierto, en la elaboración del plan de gobierno se ha venido trabajando y por tanto eso se va a venir trabajando de acuerdo a la actualidad, de acuerdo a los acontecimientos, acorde cómo el mundo avanza, ¿no? Entiendo que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar. Estamos en ese proceso nosotros, o sea, como le digo, yo no soy militante antiguo. Recién hace poco me he afiliado al partido. Por otro lado, ¿usted se considera una persona con una ideología de derecha, centro derecha, centro, centro izquierda, izquierda? ¿En cuál de esas categorías se ubica? Ahora, yo no me considero ni izquierda ni derecha porque no estoy de acuerdo con esos pensamientos. Yo creo que en estos momentos también estamos viviendo otras situaciones de avances tecnológicos, de la revolución tecnológica, de la revolución del conocimiento, de la información. Y creo que nuestro país, más que ideología, más que de que uno esté izquierda, derecha, no, quiere cosas concretas, apuesta de cosas concretas que resuelvan los problemas inmediatos. Yo creo que eso ha hecho mucho daño al país, mucho daño no solamente en el Perú, sino en diferentes lugares. Por eso es que nos hemos quedado a 30, 50, 100, 200 años a otros países que se han avanzado, mientras nosotros estamos en ese proceso, en esa discusión que solamente ha traído muchas veces retraso, ¿no? En cuanto a la economía, por ejemplo, ¿usted apuesta por una economía liberal o apuesta por una economía más bien con la intervención del Estado? No, yo he opuesto con la intervención del Estado, como también privado y estatal. Y cuando usted habla, por ejemplo, del fortalecimiento del Estado, ¿hablamos de un Estado que debe intervenir y regular más o es el mercado el que se regula por sí solo? Bueno, yo creo que el Estado debe tener participación permanente de acuerdo a cómo se mueve la economía en el espacio, ¿no? Cómo viene avanzando, cómo va avanzando el mercado. Y el Estado debe ser responsable en esa situación, ¿no? ¿Usted considera, por ejemplo, que el Estado debe ser conservador o estar más bien a favor de posiciones que abren la oportunidad, por ejemplo, a temas tan sensibles como el tema del matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia, el tema del aborto? ¿Usted en concreto está a favor de estos temas o más bien se considera más conservador? Yo creo que no, el Estado, más allá que el Estado como persona, Rubén Loaiza es conservador. En el sentido del tema de eutanasia, por ejemplo, es un tema de discusión, es un tema de evaluación, de debate, ¿no? En temas extremos podría pasar porque hay situaciones que hemos visto, no que hemos vivido en carne propia, pero me considero conservador. Entonces, a partir de esas tres preguntas, yo concluyo que en esa última usted está más hacia la derecha o hacia los ideales del sector conservador y derecha en la sociedad, y en los dos anteriores más bien lo veo más hacia la izquierda, más el fortalecimiento del Estado, más la intervención del Estado. Entonces, eso también nos da un panorama de políticamente cómo se ubica usted, ¿no? Ahora, Bueno, sí, eso es más o menos, por eso le preguntaba primero por dónde se ubica usted y cuando me dice que en ninguno de estos espacios le hice estas otras tres preguntas para más o menos ubicarnos políticamente dónde estamos, ¿no? Por otro lado, ¿qué opina usted de las autoridades que contratan a sus amigos, a las personas que conocen a sus allegados? ¿Considera que es correcto esto? a ver, el tema de la amistad no creo que tenga que ver en nada cuando uno puede contratar si es amigo o no es amigo. Yo creo que acá juega la meritocracia, las capacidades, ¿no? Más que ese tema, porque puede ser amigo, puede ser un vecino, quien sea, pero si cumple con los requisitos, si cumple con los términos de referencia, cómo emana las normas, yo creo que no habría problema, ¿no? Por otro lado, usted, que fue un consejero regional, además del oficialismo, en la gestión de Wilfredo Corima, y que probablemente conoce a muchos empresarios, ¿cree que existan empresas que regalen bienes costosos por pura voluntad o siempre hay un interés detrás de ello? No, yo siempre me he manifestado. Yo creo que ha habido muchas situaciones, en toda la gestión ha habido muchas situaciones e intereses de muchas empresas, y lo estamos evidenciando a nivel nacional, pero
eso yo creo que ya parte de una investigación. Entiendo que hay mecanismos como las empresas han venido trabajando y hay Pero, en el pero camino yo no me equivoco. se han identificando ciertas situaciones. En caso de nosotros como consejero, por ejemplo, en caso mío, he venido haciendo muchas fiscalizaciones, ya sea como consejero como también como comisión. Ha habido ciertas situaciones en su oportunidad. Hemos hecho nuestros informes correspondientes, las cuales han sido derivadas al Ejecutivo, para que ellos puedan evaluar y determinar a las instancias correspondientes. Hay muchas situaciones que, y justamente estamos viviendo en una situación crítica del país, y no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel de la región y a nivel local, hasta en los pequeños espacios, en las organizaciones. Lastimosamente la corrupción está enquistada en todos los espacios, ¿no? Pero yo me refiero no a una gestión específica, sino a un hecho concreto, más allá de quién lo haga o no. ¿Usted considera de que está bien que una empresa privada regale así, sin más ni más, elementos, cosas suntuosas a autoridades, a alcaldes, gobernadores, no sé, congresistas, presidente, lo que fuera? ¿Es correcto eso para usted? No, yo no creo que sea correcto, ¿no? Ellos tienen que ir al marco de las normas, ¿no? Uh-huh. Ok, sin embargo, George Forsyth, pues se sabe, de acuerdo a una investigación que saca Ojo Público, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los amigos de George Forsyth durante la alcaldía en La Victoria termina trabajando para él, y que empresas privadas terminan regalándole al menos 4 o 5 autos de alta gama y motocicletas también de alta gama, o sea, valorizados más allá pues de $30,000. Entonces, ¿usted cree que esos regalos han sido de manera voluntaria, sin ninguna condición futura, qué sé yo? ¿O lo ve normal que eso se le regale a las autoridades? Bueno, yo creo que él de manera pública ha dado la respuesta correspondiente. En este caso, inclusive, hay algunas situaciones que ha habido en su oportunidad una denuncia, de las cuales han sido absueltas, ¿no? O sea, han sido archivadas. Y bueno, en tal caso, él tendría que responder a esas situaciones porque él es la que estaba en la gestión, más yo no. Claro, pero lo que acá queremos conocer también es cuál es su impresión sobre el tema, ¿no? O sea, en efecto, usted no tiene ninguna relación laboral Todo, ni la ha tenido. todo irregular, creo que está mal. Y está mal, definitivamente. O sea, no podemos aceptar toda irregularidad. También, por ejemplo, que una persona cree una empresa y se regale a sí mismo un vehículo, que también es lo que hizo George Forsyth. A través de una empresa que él crea, se ha regalado un vehículo. Eso también entendemos que para usted no es algo que se acorde, ¿no? Claro, como le digo, como lo estoy manifestando, todo acto irregular se tiene que condenar. Para eso son las instancias correspondientes. Eso tiene su proceso, su debido proceso. Y seguramente en su oportunidad eso se va a traslucirse, ya sea condenando o bueno, pues eso ya lo ve la instancia correspondiente, ¿no? En Ayacucho, uno de los principales problemas de seguridad ciudadana tiene que ver con la violencia doméstica y la violencia familiar. Es el principal problema de la seguridad ciudadana. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, pues es lamentable nuevamente que estamos viviendo esta situación de seguridad ciudadana y es más la violencia familiar. De todas maneras se tiene que condenarse porque eh, esto creo que parte de un problema, del tema de educación, ¿no? Parte también de los problemas que nosotros hemos vivido, parte también de los ejemplos que nuestros propios padres nos están dando, ¿no? Entiendo que esto es una cuestión álgida, un problema social, un flagelo social que aqueja mucho a nuestra sociedad, especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces, en esa misma línea, pues, ¿cuál es su opinión acerca de la denuncia que entabló Vanessa Terques, la ex esposa de George Forsyth, ¿no? Porque ella lo acusa a él de maltratarlo continuamente. Ahí está un caso de violencia familiar. ¿Qué le parece a usted? Bueno, también ha sido de conocimiento público, eso ha sido, creo que había una denuncia, las cuales también han sido archivadas. Entiendo que todo eso ha tenido un proceso de investigación. Entiendo que las personas que llevan o los que administran justicia, aquellos que han llevado esa investigación, entiendo que ellos tienen que traslucir la realidad, pero sin embargo ha sido archivada. De todas maneras, si fuera cierto, es condenable. Eso yo tengo con mucha claridad, yo lo veo con mucha claridad. Pareciera que a George Forsyth todo el mundo lo quiere denunciar por gusto y estos casos terminan archivados. Me da mucha pena el señor Forsyth porque parece que lo atacan por gusto, ¿no? Su ex esposa, sus amigos que son contratados por 100,000 soles, que le regalan autos. Entonces,
pareciera que todo esto está dentro de lo normal, ¿no? O sea, él está tranquilo. ¿Te parece, sí? Bueno, por ese lado hay que entender que estamos en un proceso electoral. Si bien es cierto, George Forsyth está en los primeros lugares en las encuestas, eh, y justamente ese es el problema. Por eso mucha juventud, muchas personas no quieren saber nada de la política, cuando es fundamental ser parte de la política. ¿Por qué? Porque se inventan cosas, porque le han dicho que es venezolano cuando no lo es venezolano. Entonces son ataques bajos que de alguna forma quieren desacreditar. Y puede pasar todas esas situaciones. Entiendo que en tal caso aquellos que administran justicia, aquellos que tienen que investigar, las instancias correspondientes tienen que hacer también su trabajo correcto, ¿no? Mientras no te pruebe lo contrario, uno sigue siendo inocente. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero la ex esposa de George Forsyth lo denuncia no en un periodo electoral, lo denuncia antes del periodo electoral. De hecho, o sea, las cosas están separadas. El tema del regalo de vehículos no están, no, si bien es cierto, no se han evidenciado en el periodo electoral, sino se han evidenciado mucho más antes de eso. Entonces, y además esos hechos concretos vienen antes de la elección del señor Forsyth, como alcalde y en este caso como candidato. O sea, tampoco es que sea una cosa, digamos que lo pasemos por agua tibia y dilatemos el tema de la investigación. Usted, como muchos de nosotros, sabemos pues de que en los pasillos del juzgado se pueden dilatar eternamente un montón de juicios, ¿no? Entonces, como es el caso, ¿no? Entonces, pero eso al ojo público no es, pues, no pongamos también una aureola al señor Forsyth. O sea, que de todas maneras, si hay que llamar la atención, si es una persona que no está obrando bien, pues hay que ser honestos. También creo que eso es lo que en realidad la gente no está molesta con la política, no es que no quiera participar en la política, sino que está molesta cuando las personas que desean acceder a un cargo público terminan mintiendo descaradamente o apañando descaradamente cierto tipo de actitudes. Entonces creo que también hay una reflexión ahí que hay que tener, ¿no? No solamente los candidatos a la presidencia, sino que los candidatos al Congreso y también la ciudadanía está viendo todo eso, ¿no? Bueno, definitivamente es su responsabilidad de las personas quienes incurren en este tipo de actos. Si bien es cierto, si George Forsyth había cometido esos errores, entiendo que su oportunidad debió pedir disculpas. En este caso eso entró a un proceso. Entiendo por qué no lo ha hecho, porque cada persona es responsable de sus actos. Más allá de que nosotros podemos ser hermanos, amigos, compañeros o correligionarios, no lo sé, pero sin embargo, yo creo que cada quien tiene que, es cierto, todo acto, violencia, maltrato es condenable, definitivamente que yo condeno. Y si fuera cierto eso, igual, cual fuera la persona, sea mi amigo o quien fuese mi hermano, o de las otras personas a mi persona, igual eso es condenable y por tanto no debe ocurrir. Como les digo, si eso ha entrado en un proceso de investigación, entiendo las personas que llevan ese proceso deben hacer bien la investigación y deben traslucir y eso debe ser sancionado y castigado, ¿no? Ahora, con todo esto, me pregunto usted como candidato y también como ciudadano, ¿no? Con todo esto, ¿usted cree que en efecto usted cree que merece la pena que el señor George Forsyth sea presidente? Con todos estos antecedentes, primeros antecedentes que vamos detallando, ya no voy a extenderme más en ese tema, ¿no? Con eso cerraría. ¿Usted como ciudadano cree que el señor George Forsyth debiera ser presidente? Con todos esos antecedentes. A ver, justamente me estás poniendo a la boca. ¿Antecedentes de qué? O sea, eso ha sido de conocimiento público, pero nada está probado. Es cierto que había acusaciones de una y otra parte, ¿no? Por eso le digo, cada quien tiene que responder a esos actos. Si ha habido otra tercera persona que ha entrado a investigar esa situación, entiendo que esas personas habrán encontrado evidencias y si es que eso se ha archivado, porque en el país no debe haber impune ante una violencia, pero si se ha archivado, significa que no ocurrido esas situaciones, pero con eso yo tampoco puedo asegurar al 100% que habría ocurrido, ¿no? Por eso Bueno, le pues digo, todos estos delitos están probados, ¿eh? O sea, todas esas condiciones que yo le estoy comentando están probados. Está probado que el señor ha recibido 4 o 5 vehículos de alta gama regalados. Está probado de que el señor se ha autorregalado a través de una empresa que él mismo ha creado, se autorregala un vehículo. Está probado de que su amigo
le ha regalado a través de empresas esos vehículos de alta gama y que luego ha sido contratado hasta por 100.000 soles en el municipio de La Victoria. O sea, eso no es ninguna cuestión que uno se inventa. Esto está probado. Que siga un proceso de largo alcance es otra cosa. Y también está probado de que la señora o la ex esposa del señor Forsyth, ¿no?, lo ha denunciado, ¿no?, en más de una oportunidad por tema de violencia familiar. Está probado que el señor además tiene un conjunto de sanciones, de papeletas, por faltar, por ejemplo, por infracciones graves, ¿no?, como figura pública y como autoridad local, infracciones graves de tránsito. O sea, esas cosas están documentadas. No es que el señor sea inocente, están ahí documentadas. Entonces yo con esto cerraría la primera parte, ¿no? Con ese comentario cierro la primera parte de mis preguntas y le doy el pase al Chichu y volvemos más para hablar ya del señor Rubén Loaiza, de su candidatura y de sus propuestas. Así es, muy bien, Adelante, vamos a Chichu. continuar. Sí, y tenemos, candidato, tenemos preguntas del público, ¿no? Que también es muy importante poder compartirlas con usted. Por acá nos indica, Mariano dice, ¿por qué postula en el partido del candidato Forsyth y no por otro candidato? Esa es la pregunta que le hace el candidato Loaiza. ¿Qué le respondería? A ver, bueno, he sido en primer lugar invitado a este partido Restauración Nacional y también he sido invitado de otros partidos y dentro de una evaluación como político, porque yo vengo trabajando hace mucho tiempo, político tenemos organización, pero sí un movimiento político. Sin embargo, uno cuando está en ese trayecto, necesariamente tenemos que tener un partido político. Por tanto, dentro de una evaluación hemos sacado nuestras conclusiones de que era el partido más limpio, un partido más sano, un partido fundado por una persona que sí ha jugado un papel fundamental, transparente, como señor Humberto Lay, una persona que ha cumplido una función importante en el Congreso de la República cuando fue parlamentario. Y es un partido que no está trillado, un partido que está limpio, un partido que no tiene antecedentes como los tienen muchos de los partidos. Primero, como partido, yo entiendo que la organización política no tiene la culpa en muchas situaciones, son las personas que integran al partido, ¿no? ¿Ya? Y otro tema fue que cuando nosotros argumentamos la forma como teníamos que trabajar dentro de una organización, ellos han sabido entender y a la vez compartir con nuestros ideales y nos hemos puesto de acuerdo. Eso fue uno de los motivos para nosotros estar con el partido. Y ahora me preguntarán por qué también con George Forsyth. No sé si eso también lo puedo responder. Sí, por favor, adelante. Ahora, si hablamos de todos los candidatos que están participando en estos momentos, la mayoría, por no decirlo todos, están cuestionadas, tienen un pasado vergonzante, tienen afiliaciones políticas muchas veces con actos de corrupción, partidos, gobiernos que están inmersos en actos de corrupción de manera escandalosa. George Forsyth, un joven deportista profesional, un joven que ha venido, un joven emprendedor, un joven que ha sido regidor, en primer lugar, porque es una buena trayectoria, ser regidor en un distrito vulnerable y después ser alcalde y poder trabajar y enfrentarse a una mafia enquistada, una corrupción enquistada donde muchas autoridades no han podido resolver ese problema y darle paz, tranquilidad a todos los vecinos, como es el distrito de La Victoria, un distrito tan vulnerable que yo he vivido un cierto tiempo en Lima, sé porque yo también soy deportista, he ido varias veces a ver partidos pues, a La Victoria, donde jugaban todos los partidos, los clásicos. Oye, La Victoria era tierra de nadie. En 2 años puede resolver ese problema con enfrentándose de manera directa como persona. No es tan fácil, porque ahorita estamos viviendo una inseguridad ciudadana terrible a nivel del país, y creo que es una persona también que no tiene antecedentes, seguramente como cualquier persona, como tú y yo, como cualquier persona puede cometer o tiene errores, pero de que él esté denunciado por actos de corrupción, por actos irregulares, no los tiene. Y con eso yo comparto, y uno de los motivos para yo poder ir con el señor Joe Forsyth, ¿no?
Ujú. Candidato, tenemos ya la experiencia, por lo menos, de las últimas dos gestiones congresales. Tania Pariona llegó al Congreso por Frente Amplio y renunció a su bancada. Ali Mamani y Javier Mendoza Marquina llegaron con el UPP en las últimas elecciones al Congreso y también renunciaron a su bancada por discrepancias. Usted, al llegar al Congreso, si, obviamente si es que la población le da su respaldo y llega al Congreso con la bancada o el partido de Victoria Nacional, ¿también va a renunciar o, o va a permanecer firme por más discrepancias, problemas internos que se pueda suscitar? Yo creo que ese es uno de los problemas que acarrea, en este caso, nuestra política nacional. Uno, la inestabilidad de los partidos políticos, la crisis de los partidos políticos. No hay una organización formada, con pensamientos, con idearios claros, con consecuencia, y creo que eso ha hecho mucho daño, y no hay, por eso es que no hay compromiso, ¿no? Nosotros le hemos satanizado a los grandes partidos que ahorita están a punto de desaparecerse cuando los responsables han sido pues las personas, los caudillos, los han malogrado las organizaciones. Sin embargo, yo creo que si nosotros un poco hablamos nada más de Estados Unidos, que solamente tenemos dos partidos que se tienen, ¿no? Y estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia mundial, ¿no? Eso tiene que ver mucho. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que estamos entrando a un entendimiento importante que esto va a ser un proceso para nosotros desarrollar como un proyecto a largo plazo este partido Victoria Nacional, eh, con participación de muchos cuadros jóvenes nuevos, personas que quieren insertarse al partido, y vamos a trabajar este tema porque es un proceso con una visión de cambio, de servicio, de transformación desde los problemas que estamos viviendo. Yo sí pienso permanecer en el partido, esperando de que esto se tiene que reformarse también por desde su estructura orgánica, porque si bien es cierto, los partidos se han compartido partidos de personas, lo han tomado como una empresa, más no partidos democráticos. Y en eso tenemos mucho que trabajar. Yo muchas veces seguramente voy a tener que discrepar, porque mi forma de trabajo es más democrático, donde también en el partido se ganen desde su meritocracia, desde el trabajo, que se ganen sus espacios desde sus capacidades, ¿no? Desde su trabajo de construcción, desde el trabajo de las bases, desde el trabajo como política, como servicio, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que trabajar nosotros, pero sin embargo, mi pensamiento, mi criterio personal es que tenemos que hacer un partido donde haya consecuencias. Candidato, el tema del agua, según la Dirección Regional de Vivienda, indican pues que en la región de Ayacucho solo un poco más del 20% de la población ayacuchana tiene acceso al agua potable, ¿no? Y otro porcentaje definitivamente no las tiene. Usted ha sido un dirigente del cono sur de Ayacucho, del sector de Huascaura, La Picota, el Mollepata, que hasta la fecha pues todavía, si me equivoco, corríjame por favor, que hasta la fecha todavía creo que no se culmina todo este gran megaproyecto de llevar agua a estas zonas. ¿Cómo hacer desde el poder legislativo, en el cual si la población le da su voto, usted va a estar ahí, eh, hacer un trabajo para darle a la región de Ayacucho y obviamente a todos los peruanos el acceso al agua que por muchísimo tiempo lo buscan, ¿no? Y Lincoln no me va a dejar mentir, mientras en Perú los peruanos estamos luchando por tener acceso al agua, en Europa y en otros países de América Latina, pues la gente ya no pelea por buscar el acceso al agua, busca poner un mejor servicio del acceso al agua. ¿Cómo está pensando en plantear este problema? Usted como consejero regional también lo ha visto de manera muy cerca. Bueno, más antes de consejero regional, para mí el problema es el agua, es un problema crucial, es un problema gravísimo, la verdad. O sea, muchas veces yo me he manifestado y muchas veces he sido caso omiso de parte de las autoridades. Nosotros empezamos justamente por la carencia del agua. En Cono Norte, como dirigente, luchamos hasta tener que recurrir a tomar medidas drásticas como bloquear
carreteras para lograr este líquido fundamental que es el agua. El problema del agua no solamente es en el Perú, el problema del agua es el mundo, y en este caso Ayacucho. Si bien es cierto, nosotros estamos tranquilos porque el sistema hídrico y el único sistema hídrico que abastece, ya sea para lo que es sistema de riego como para consumo humano, es el ex proyecto especial Río Cachi. No tenemos afianzamientos hídricos, no tenemos contingencia. En un eventual terremoto que colapse esta agua, Huamanga desaparece. Así de fácil. Y eso no lo están viendo nuestras autoridades. Ya nos pasó hace 4 años o 5 años más o menos, una semana, y había una desesperación solamente por deslizamientos. Ha colapsado un tramo de 50 o 100 metros. Imagínate que no hemos podido solucionar una semana, y como ha sido la zozobra, la desesperación, tema del agua, porque no tenemos contingencia. Por tanto, nosotros luchamos en el Consejo Regional y declaramos de prioridad de interés y necesidad pública regional el exproyecto especial Cachi, cuando muchos de mis colegas en su oportunidad no querían participar con su voto, y yo les manifesté de que el tema de Cachi no abastece solamente a los huamanguinos, abastece a toda la región, inclusive a nivel nacional, porque estratégicamente Ayacucho está ubicado en una zona especial, y por tanto acá está concentrado todos los provincianos, ya sea de Huanta, de La Mar, de Cangallo, de Parinacochas, y todos tomamos este agua. Y en ese sentido ellos han podido entender, y declaramos de prioridad de interés regional. Por eso se asigna casi 18 millones para lo que es operación y mantenimiento. Y eso es lo que no está abasteciendo. Este proyecto Cachi ya cumplió su ciclo de vida. Por tanto, necesita nuevo proyecto. Por eso nosotros, mi prioridad, mi primera norma, una de las normas que ya estamos trabajando con los técnicos, va a ser declarar de prioridad e interés de necesidad pública nacional este proyecto Cachi, y que nuevamente sea proyecto especial, que sea administrado, o que sea, ¿qué te digo? Operado, que tenga operación mantenimiento, pero desde los recursos públicos nacional, porque estamos captando recursos del gobierno nacional, cuando esos recursos fácilmente podrían destinarse a otros proyectos. De manera irresponsable, aquella autoridad en su turno lo ha desactivado cuando era proyecto especial, que ya ahora ya no lo es un proyecto especial. Y ese es un problema. Ahora, ya no es ni siquiera suficiente con la distribución, de acuerdo al esquema hidráulico. El proyecto Cachi ya no es suficiente ni siquiera para el consumo humano. Imagínate que el mes pasado, o en tal caso cuando iniciaban las lluvias, se anunciaba que iba a haber una sequía, ¿verdad? ¿Qué pasaba si un mes más no había agua, no había lluvia? Imagínate, entramos en una emergencia, y una emergencia del tema del agua no puede resolver ni por más que tengas tanta plata. Imagínate, y este problema del agua es un problema gravísimo que todos, tanto ustedes, nosotros, las autoridades, debemos tomar con bastante importancia. Por eso yo voy a pedir a gritos que esto tiene que ser prioridad desde las normas, articulando con la parte ejecutiva, ¿no? Candidato, pero al respecto, que ya nos cuenta la experiencia del Consejo Regional, entonces, ¿qué hicieron con esta unidad ejecutora, el PRIDER, ¿no? Que lo lideraba el hombre de confianza del exgobernador Flores Corima, el ingeniero César Huacoto Elías, ¿no? Entonces se supone que a través del PRIDER, del OPEMAN, debían canalizar, ver el tema de la nueva infraestructura, de un canal de captación desde Cuchoquecera hasta nuestra ciudad de Ayacucho. Ahora, el tema es que el PRIDER no está vinculado con el tema de Cachi. La operación de mantenimiento está en el gobierno regional, en la gerencia, incluido en la gerencia regional, más no en PRIDER. Había una intencionalidad, había había un trámite para que nosotros, o sea, hemos planteado de que pase al sector correspondiente donde tiene que tratarse el tema del sistema hidráulico, ¿no? No solamente el tema de Cachi, sino a nivel de las otras represas, de las otras cuencas.
Por tanto, eso no ha sido posible porque había oposición, creo que había una situación donde algunos consejeros estaban de acuerdo, otros no, inclusive el Ejecutivo decía, y no se ha podido lograr esa situación y sigue estando manejado por el gobierno regional, en este caso de la Gerencia General. Candidato, antes de darle el pase a nuestro compañero Lico Onofre, le voy a agradecer muchísimo, por favor, que me responda unas breves preguntas de manera más simple, ya que nos está ganando el tiempo. Consejero, el tema de la SUNEDU. El norte de la región de Ayacucho, la zona del BRAE, pide una universidad. El sur de Ayacucho, Parinacota, Lucanas, Pócoro del Sarazara, piden otra universidad. Sin embargo, en la región de Ayacucho tenemos dos universidades, ¿no? La Universidad de Huamanga y la Universidad de Huanta, ¿no? Más allá si han sido bien o no licenciadas con el tema de la SUNEDU. ¿Usted está a favor o en contra de crear más universidades o prefiere darle un mejor empuje desde el Congreso de la República a la San Cristóbal de Huamanga para que pueda generar filiales, tal vez en la zona sur y norte de Ayacucho? ¿Cuál es su posición, por favor? Bueno, me parece bien que se descentralicen las universidades porque están centralizadas. Entiendo que el sur de Ayacucho necesita un centro superior, igualmente el BRAE, que ha crecido inmensamente en los últimos años, ¿no? Y es fundamental que haya otras universidades, pero también yo creo que también parte también del fortalecimiento de esta situación ocurre porque hay un abandono de parte del Estado hacia nuestras universidades. Si bien es cierto, nosotros nosotros planteamos de que tiene que haber una educación universal donde todo el mundo tengamos acceso a la universidad. Y por tanto, yo sí estoy de acuerdo que se creen más universidades y donde todos los jóvenes tengan acceso en diferentes lugares donde hay condiciones, pero no se crean pues universidades como lo están creando, universidades con todo el equipamiento, con todas las medidas, con todas las implementaciones. Lamentablemente, a pesar, solamente contarle un ejemplo, a pesar que nosotros estamos casi más de 300 tantos años aproximadamente de creación de nuestras universidades, nuestras autoridades que administran la universidad no están promoviendo para, para los objetivos las cuales han sido creadas. Imagínate, nos están mandando vacuna a nosotros, una universidad que ha sido creada hace aproximadamente 100 años, que es Pekín de China, ¿verdad? ¿Ya? Y nosotros, nuestras autoridades ni siquiera han promovido para hacer una planta de oxígeno en nuestra universidad. Se supone nuestra universidad es el espacio de investigación, es el espacio de transformación, es el espacio donde tenemos que desarrollar muchos temas. Entonces no estamos logrando. Yo creo que también parte por ese lado, ¿no? El problema educativo, ¿no? Candidato, el Lincoln le preguntaba hace unos instantes el tema del aborto y la eutanasia, ¿no? Que son dos temas polémicos de coyuntura, ¿no? Sin embargo, ahí quiero agregarle la siguiente pregunta sobre lo que pide la población de la unión civil, ¿no? De que el Congreso apruebe una ley para el matrimonio igualitario. ¿Usted está a favor de que si usted está sentado mañana en el Pleno y le toca decidir entre su voto el sí y el no para una ley de la unión civil, cuál sería su posición? Bueno, unión civil, como dice nuestro diario Familia Natural, eso es lo que yo respeto. Y siempre lo voy a respetar eso. Y creo que nuestro diario está clarísimo por ese lado, ¿no? Y voy a respetar esa marca. Ok, candidato, una última antes de pasarle a nuestro compañero Lincoln. El presidente Sagasti, cuando asumió la presidencia, que él lo denomina su gobierno de transitorio y emergencia, dijo que sí o sí se lleva las elecciones este 11 de abril, ¿no? Sin embargo, debido a la segunda ola de contagios del nuevo coronavirus, el incremento de fallecidos también, la falta de vacunas, de oxígeno, del tema de salud, algunas voces señalan de que posiblemente se estaría suspendiendo las elecciones del 11 de abril. ¿Usted tiene fe y cree de que en caso se lleve estas elecciones el 11 de abril, existe la transparencia necesaria? Bueno, vamos a creer pues en las palabras de nuestro señor presidente Sagasti. Él lo ha manifestado de manera pública que sí o sí se va a llevarse de manera normal las elecciones, el proceso de las elecciones, y por tanto tenemos que tener fe. Lastimosamente, Franceli, yo creo que no estamos tocando temas cruciales, por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo. Hay temas fundamentales que sí, nosotros lo que tenemos que hacer es
sumarnos a este esfuerzo, más allá de que el país está viviendo un caos total de la corrupción enquistado, de estas mentiras, de pérdida de millones y millones. Esperamos que esto ya se lleve a cabo y que las nuevas autoridades pues se comprometan a combatir este flagelo social de la corrupción y poder resolver también estos problemas inmediatos del problema de salud, del problema de la crisis política, crisis económica. Para mí, entiendo que el presidente Sagasti va a llevar a cabo de manera normal como él ha comprometido a todos los peruanos. Ok, Tinko, te escuchamos por favor, adelante. Sí, estaba escuchando atento a lo que el señor Rubén Loaiza mencionaba respecto al agua, al tema de PRIDER, al tema de las universidades, ¿no? De que estos debieran innovar, debieran haber creado cosas, ya que es una universidad tricentenaria. Sin embargo, en la gestión donde él ha estado presente, él ha estado como consejero, ¿cuánto de esto se ha avanzado? Porque PRIDER ha terminado siendo un grave problema para nosotros. Nosotros tenemos el tema del proyecto Cachi, no es un problema que se genera en el gobierno de Wilfredo Escorima, que se viene arrastrando desde atrás, es cierto, pero tampoco se haya hecho mucho durante el gobierno del señor Wilfredo Escorima, donde el señor Rubén Loaiza fue consejero. En el tema de las universidades, todos sabemos de que el señor Wilfredo, pues, no ha sido una persona con apertura al diálogo, a la articulación en el trabajo, y ahí está el resultado también, ¿no? Entonces, si eso no lo hemos podido hacer en 8 años, ¿qué nos garantiza que el señor Rubén, esto que promete, vaya a poder hacerse efectivo en 4 años? Dado que la propuesta que él tiene que pasar primero por su bancada, luego por una comisión, y si pasa todos esos filtros, por una votación general, además. Entonces, ¿qué nos garantiza que en 4 años él demuestre cosas concretas, situaciones que no se ha podido hacer durante 8 años en la gestión regional? ¿No será que después nos va a decir que estos 4 primeros años han sido para aprender, como también lo dijo Wilfredo Escorima después de su primera gestión? Bueno, yo le manifesté en antes, nosotros no es que no hicimos nada, a pesar que yo no he sido la parte ejecutiva, yo he sido la parte legislativa. Justamente le estoy manifestando que nosotros hemos promovido una norma para que, declarando de interés y prioridad regional, de necesidad pública, justamente porque el problema Cachi es una situación crítico, que nosotros hemos ido in situ al lugar, hemos viajado con los medios de comunicación, y por eso es que resolvemos un problema porque ya no tenía presupuesto para lo que es operación y mantenimiento. Y nosotros impulsamos justamente con los agrarios para que nuevamente el Ejecutivo solicite a que vuelva a ser proyecto especial. Pero lastimosamente han pasado situaciones, al menos en mi periodo ha pasado una crisis política a nivel de Ayacucho. El señor Wilfredo Escorima casi no gobernó durante los 4 años, gobernó 2 años, los 2 años casi estaba el señor Sevilla. Ha habido una crisis, una situación en la que no se avanzó, pero nosotros hemos tenido toda la voluntad y hemos logrado arrancar los 18 millones con la cual ahora se está trabajando hasta el momento. Ese dinero aún todavía se está utilizándose. Pero ¿qué pasa si ese dinero termina? Ahora ya hemos superado los 30 años. Por eso es que, ¿dónde está el presupuesto mayor? Si bien es cierto, nosotros los gobiernos regionales, los gobiernos locales, solamente somos asignados casi el 30% aproximadamente del presupuesto nacional. El mayor presupuesto está concentrado en el gobierno nacional. Y por tanto, creo yo, desde ese poder del Estado, haciendo una concertación, conversando, porque el agua es un líquido fundamental, el agua es un derecho. No creo que otras bancadas, por más que sea oposición, nos niegue a que nosotros declaremos de prioridad, interés de necesidad pública nacional, bajo una norma, este proyecto, para exigir al Ejecutivo cuál fue el gobierno, y creemos que también nosotros vamos a hacer para poder arrancar presupuesto y que primero nuevamente se declare como proyecto especial y que se haga nuevo proyecto, pues, porque ya cumplió su ciclo de vida.
¿Es posible? Sí es posible. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer porque es un compromiso, porque estamos hablando del agua. Así impulsamos el tema del agua de desagüe. Nosotros bloqueamos carreteras acá a nivel de Ayacucho y hemos impulsado la construcción de agua de desagüe, tanto para cono sur, cono este. Hemos venido avanzando también a los aledaños. El caso de cono noroeste, y eso todavía aún inclusive no se culmina, todavía no se ha entregado a la instancia correspondiente, en este caso a ser Ayacucho, pero yo creo que ya está en 90 y tanto, 98, 99% ya por finalizar, y ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto, lo han convertido en un solo proyecto como proyecto bicentenario, eso está en su estudio terminal, aún todavía no se ha arrancado ese presupuesto. Entonces nosotros, juntamente con nuestras autoridades, tanto el gobierno regional como gobiernos locales, vamos a tener que impulsar esa situación, ¿no? Nosotros sabemos cuál es nuestra función legislativa, fiscalizar el control político, sabemos muy bien, pero eso tampoco no nos quita nuestra representación juntamente con las autoridades para tocar las puertas a los ministerios. Eso también va a ser nuestra función y por eso creo, unidos con las autoridades locales, regionales, tanto el Congreso, vamos a poder lograr, porque este agua, el tema del agua ya no es un problema solamente del tema de Ayacucho, sino es a nivel nacional y este problema es ya, hasta diría yo, de emergencia. Ok. Usted, por otro lado, ¿usted considera que es necesario un cambio de constitución o no? Bueno, yo entiendo que empezando de mí, empezando de todo el mundo, creo que nadie ha leído en su totalidad la Constitución. Si hemos leído, no creo que lo hemos entendido totalmente y menos sabido interpretar. Es cierto que esta Constitución tiene muchos vicios, especialmente seguramente el capítulo económico. Yo creo que sí amerita más que sea un proceso, lo que es cambio de una Constitución, más yo veo cosas puntuales, lo que es reformas constitucionales. Y parto por ahí. Sí, es importante también hacer la consulta con el nuevo gobierno, si la población pide nueva constitución, entiendo como en Chile, como en otros países, siempre hay que acatar la voluntad del pueblo, pero sin embargo ese es un proceso, pero hay que partir desde las reformas constitucionales. Entiendo que usted está de acuerdo con hacer ciertas reformas, sobre todo en el capítulo económico. Sin embargo, el ideario de Victoria Nacional manifiesta de que está más bien, promueve la libertad de mercado, la economía social de mercado. Entonces, ahí me deja esa contradicción. Aún así, la pregunta sobre el tema constitucional también. ¿Usted cree que es necesaria una reforma constitucional para poder disminuir los índices de corrupción en el país? Eso lo ha planteado nuestro candidato a la presidencia, ¿no? La Constitución anticorrupción. Creo que es fundamental. Y creo que es urgente y fundamental. Eso se tiene que trabajar, si eso es un compromiso desde el plan de gobierno y desde el compromiso del candidato de la presidencia nacional. Me llama la atención esa parte, sobre todo porque ¿usted cree que es necesaria una reforma constitucional para combatir la corrupción? ¿O si más bien no será acaso la necesidad de fortalecer los órganos de control del gobierno como la Contraloría General de la República? Creo, justamente por lo que dijo el candidato a la presidencia, que estamos mirando de una manera equivocada para atacar el problema. No pasa, en mi opinión, no pasa por la Constitución, sino por fortalecer estos órganos de control, como es la Contraloría General de la República. Ahora, definitivamente sí, es cierto, porque nuestra estructura, tanto nacional, regional, local, yo creo que está desfasado ya. Y nosotros, inclusive en el gobierno regional, planteamos que hay una reestructuración orgánica del gobierno regional de Ayacucho. Y creo que eso ocurre a nivel nacional, ¿no? La estructura, la organización del Estado está muy mal. Y por tanto, el fortalecimiento de los órganos autónomos, en este caso la Contraloría, es importante. Pero ¿qué ha pasado? Yo creo que también parte también de la voluntad de la conciencia ciudadana. Yo, mi persona, personalmente, he ido a conversar a la ciudad de Lima ante la Contraloría y he conversado con el Contralor de la República para que él venga y pueda fiscalizar o pueda evaluar, porque ellos tienen equipo multidisciplinario
¿no? Para que vea aquel entonces que estaba paralizado el colegio emblemático Nuestra Señora de la Mercedes, el colegio San Ramón y el Hospital Regional de Ayacucho, que había presuntas irregularidades. Por lo tanto, como nosotros no teníamos equipo, acudí. Y ellos han venido justamente con la cabeza. Ellos han recogido toda la información. Imagínate que ahorita es congresista el señor. Hasta el momento no ha habido un informe. Significa que seguramente no ha habido irregularidades. Entonces, ¿a eso qué podemos decir? La Contraloría ha emitido varios informes detectando un conjunto de irregularidades en estas entidades y en estos proyectos que usted manifiesta, en los colegios emblemáticos, en el hospital regional, ¿no? La Defensoría del Pueblo también se ha manifestado al respecto. Recién hace poco, recién hace poco. Y ahora, si bien es cierto, si la Contraloría ha hecho un informe y los sancionados, entonces acá está fallando algo. Bueno, los sancionados están ahora impedidos de salir del país, entre ellos Wilfredo Oscorima, ¿no? No, por eso le digo, ¿quién fuese? ¿Quién fuese? Y yo no creo que sea el único responsable. Yo entiendo que las cabezas siempre tienen una responsabilidad política. Y los funcionarios... Responsable, pero es parte de, ¿no? No, definitivamente que sí, no lo voy en afán de defender. Por eso justamente, yo pienso que hay que fortalecer, ciertamente que sí, pero también amerita una reestructuración. Tres problemas que usted quisiera resolver desde el escaño legislativo de llegar a ser congresista. Tres problemas en concreto. ¿Cuáles serían? He visto que uno es el agua, por ejemplo, ¿no? El problema primero crucial, la situación que estamos viviendo, este tema de la pandemia. Si nosotros no resolvemos, si van a seguir peleando el Ejecutivo con el Legislativo, si no articulan para generar normas importantes y que de una vez se resuelva el tema de las vacunas en su totalidad en nuestro país, no vamos a poder salir adelante de esta crisis. Todos los días nosotros estamos caminando, recogiendo el clamor, la necesidad, la desesperación, el llanto de las personas y más aún de las personas a pie. Mucha gente ha perdido su empleo, mucha gente no tiene plata, mucha gente vive de préstamos. Y si nosotros no nos ponemos de acuerdo y impulsar desde acá ya hacemos llamado al gobierno actual, no vacunamos, no vamos a poder salir de esta crisis sanitaria, de esta crisis política y de esta crisis económica que estamos viviendo. Yo entiendo que nosotros inmediatamente vamos a tener que exigir, primero que se resuelva, después que haya una asignación presupuestal inmediato a los gobiernos locales para que generen trabajos inmediatos, ¿no? Si es posible, como núcleos ejecutores, ¿para qué? Para que la población empiece a reactivar su economía, mejore sus condiciones de vida. Eso es un problema ahorita que aqueja a la sociedad. Eso sería uno de los problemas que, ni bien entremos, vamos a tener que todos, y yo creo que vamos a coincidir todos los parlamentarios en esa situación, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Eso va a ser el primero. Después el tema del agua, que ya lo hemos sustentado, ¿no? Digo, no dudo de que los congresistas en el Parlamento terminen pensando de igual manera. Sin embargo, también en esa misma lógica se ha demostrado que los congresistas a veces piensan de buena fe, espero yo, hacer algo que no les compete. El Parlamento no tiene iniciativa de gasto. Entonces, cuando usted habla de núcleos ejecutores, de proyectos, esto pues no lo hace el Congreso, esto lo hace el Ejecutivo, ¿no? Y los sectores competentes. No, yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, sabemos cuál es nuestra función, lo que es la parte legislativa, generar iniciativas legislativas, el tema es la fiscalización, hacer el control político, definitivamente. Pero si el Congreso no exige al Ejecutivo, ¿qué va a pasar? El Ejecutivo va a estar tranquilo, o el Ejecutivo va a estar como lo ha estado siempre. Y sería importante que se pongan de acuerdo más aún todavía, porque son los dos poderes que están articulados. Acá no pueden trabajar de manera independiente. Inclusive las iniciativas legislativas, justamente para su discusión, viene desde el Ejecutivo al Parlamento. Y eso es devuelto, ¿no? Analizado, aprobado. O sea, dando su proceso correspondiente. Eso es lo que nosotros vamos. O sea, no es que nosotros vamos a ejecutar obra en absoluto, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Yo ya vengo de una experiencia de haber estado en un parlamento pequeño, ¿no? Entonces es agua, estamos hablando de la salud. ¿Cuál es el tercer elemento que usted quiere promover desde el Parlamento? Ahora, tenemos un problema, el tema del agro, el seguro agrario.
Ese es un problema para nuestros hermanos campesinos. No es posible una persona o una empresa que maneja el tema de seguro agrario cuando el Estado o el gobierno asigna un presupuesto abismal de millones y que los agrarios, cuando tienen problemas, ya sea con sequía, granizada, tantas situaciones, que ellos reciban pues un miserable del seguro, un monto ínfimo, y si uno tiene pues 2, 3, 4 hectáreas, además te van a dar por una hectárea, que es 600 soles por una hectárea, y eso también, y el resto, eso también porque vas a tener que pasar ciertas evaluaciones, y si no, ese dinero prácticamente no está llegando a los agrarios. Eso va a ser un trabajo de lucha frontal, vamos a ver, estamos pensando porque vamos a hacer talleres de concertación con los propios involucrados, con demandantes, en este caso con los propios agrarios, para plantear, por ejemplo, ellos manifiestan de que ese presupuesto debe venir directamente a los gobiernos locales para que ellos nos transfieran inmediatamente, porque ellos son los conocedores de los problemas cuando hay emergencias gravísimas en el tema agrario. Yo creo que sí, entonces eso vamos a tener que determinar, pero desde inicio eso vamos a tener que trabajar. Vamos a terminar consensuando con los involucrados, pero desde inicio vamos a tener que convocar para ese trabajo. Sin embargo, sobre lo que usted menciona, no es tanto así. En primer lugar, porque los requisitos que se les pide para el seguro agrario no son muchos, es uno o dos. Entre ellos es demostrar que tienen ciertos cultivos en el predio, en las dimensiones que ellos manifiestan. Sin embargo, hasta donde yo tengo conocimiento, ni el gobierno regional y menos el gobierno local a nivel nacional han promovido la titulación o la regularización de los predios rurales. Es por eso que ellos no están recibiendo este financiamiento del seguro agrario. El seguro agrario pide básicamente un requisito, que demuestres que tienes el sembrío que van a cubrir con ese seguro y que ese predio sea tuyo. Es lo único que están pidiendo, está en las normas. Y este de aquí es un encargo que ya se les ha dado a los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales durante todos estos años han hecho poco o nada al respecto. Por eso es el problema que no se les está dando el seguro agrario a los agricultores. Uno. Dos, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted promovería una ley de cabeceras de cuenca para la protección de cabeceras de cuenca? Es lo primero, porque el agua parte por ahí. Y nosotros ya hemos venido trabajando, cuando fui presidente de la Asamblea de la Mancomunidad de los Andes, hemos tenido una asamblea en las cabezadas juntamente con la población y con los gobernadores regionales. Aquel entonces, la primera asignación presupuestal dio el gobernador de Ica, señor Sillones, un presupuesto casi 18 millones, o 12 millones creo, perdón, para las cabezadas, para lo que es siembra, cosecha, agua. Y eso primero, porque el agua, nosotros solamente estamos viendo desde la captación, más no desde dónde parte el agua. Por ejemplo, hemos ido a ese lugar donde están los bofedales, perdón, a Ritijasa, por ejemplo, Ritijasa. Desde ahí parte el agua, desde los Andes, desde los cerros, se van generando esos riachuelos. Eso no lo estamos tomando importancia y el gobierno, el Estado no lo está viendo por ese lado. Más bien está trabajando otros organismos de Ayacucho, hay que saludar, por ejemplo, CEDAP, una ONG, si no me equivoco, hay una ONG más que no recuerdo, quienes los únicos que han venido trabajando y hay que felicitarlo, lo hemos felicitado de manera pública. Y el Estado tiene que intervenir y es importante evaluar eso y si es posible generar una norma. Ahora, aquí también usted estaría de acuerdo entonces en promover una ley de titulación de predios rurales. Yo creo que es importante eso, porque eso es importantísimo. ¿Para qué? Para que pues una persona pues tenga todo el derecho de en qué predio está, cuál le corresponde, y más eso va a darle oportunidad que tengan acceso inclusive para ciertos apoyos sociales, ciertos apoyos del Estado, inclusive para algunos préstamos que uno puede recurrir, ¿no? Cuando hay necesidades, ¿no? Ahora, usted también entonces promovería, por ejemplo, una ley del desarrollo agrario o desarrollo de la agricultura. En su totalidad, yo creo que nuestro compromiso, el tema del agro es fundamental, pero también ahí tenemos un problema, por ejemplo, de manera masiva, a diestra y siniestra, el ingreso de los productos agroquímicos, insecticidas, pesticidas. Yo creo que eso también tenemos que regular, no es posible que hace poco yo escuchaba de Organización Mundial de Salud
que, que gracias al consumo de estos agroquímicos generan muchos problemas. Por ejemplo, uno de ellos es el cáncer, problemas estomacales, problemas de obesidad y muchos problemas deformes, y estamos envenenando a nuestros campesinos, a nuestros niños, nosotros mismos, porque los agricultores son la dispensa de alimento a la ciudad y nosotros estamos comiendo eso. Yo creo que es fundamental, tenemos que ver esos temas, por ejemplo, ¿no? El tema del medio ambiente, ¿no? Otro problema que va a quejar. También hace no menos de un mes ha hablado el señor Bill Gates, que conocemos, el multimillonario. Decía, si nosotros no nos preocupamos por mitigar este problema del medio ambiente, del planeta, van a pasar o van a venir mucho más pandemias que van a matar 10 veces más que esta pandemia que estamos viviendo. Y creo que eso va a ser otro de los problemas. Y para eso tiene que haber esos trabajos, lo que justamente hemos hablado, el tema del agua, el tema de agricultura, el tema de deforestación, tantos temas, ¿no? Que seguramente ahora no vamos a poder terminar de hablar, ¿no? Así es. Sin embargo, y con esto termino, le hacía esas 3 preguntas sobre estas leyes porque en la actualidad existen estas leyes. Entonces, por ejemplo, la ley número 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Existe una ley de titulación de predios que ya fue aprobada el año pasado. También existe ya una ley de cabeceras de cuenca, que es la ley 30640. Esta ley, por ejemplo, que tiene como objeto regular la conservación y protección de las cabeceras de cuenca, y en el artículo 75 de esta ley menciona pues que es un recurso hídrico y que hay que proteger esas cabeceras de cuenca. ¿No será más bien que como candidatos y sobre todo como congresistas habría que revisar mejor las leyes que queremos promover, estas iniciativas que queremos hacer y averiguar si existen y más bien ver la manera cómo se deben implementar estas leyes? Porque acaba de sucederle eso al congresista Percy Rivas, quien también ha promovido una ley que ya existe. Estamos dando vueltas en lo mismo. Efectivamente, yo creo que parte desde ahí, parte de una evaluación, parte de una investigación, qué normas tenemos, porque en el Perú tenemos cantidad de normas. En tal caso, si hubiera esas normas, necesitamos lo que es las modificaciones para que haya realmente cumplimiento de esas normas, lo cual no está ocurriendo, no se está asignando ese presupuesto para estos trabajos, ¿no? Entonces, es importante verificar, estudiar si se trata de modificar o se trata de derogar o se trata de impulsar nuevos proyectos. Esa es nuestra función, esa es la función del parlamentario, de acuerdo a una evaluación. Por eso justamente la demanda tiene que salir desde abajo, desde los agrarios, desde los involucrados, desde las personas quienes están siendo afectados. ¿Cuáles son las normas que les atañen o cuáles son las normas que faltan para que ellos puedan ser realmente beneficiados, ¿no? Con estos proyectos, con estas demandas que realmente sí se requieren de manera inmediata, ¿no? Bueno, entonces queda claro que hay que revisar un poco más como candidatos qué leyes queremos promover y esas debemos revisar si existen para ver cuáles son esas falencias que queremos quizá corregir o si no las existen, habría que implementarlas también, ¿no? Me despido por mi parte aquí, no sin antes, quizá leer lo que le dice el señor Villantoy Salcedo Joel, ¿no? Que no lo defraude si en caso usted llega, pues, a ser congresista, ¿no? Adelante, Chicho. Sí, tenemos 2 últimas preguntas del público que nos están observando a través de Ensartes y las páginas aliadas. Por aquí nos pregunta el señor Richard Sánchez, nos dice, ¿qué propuestas tiene sobre la seguridad ciudadana? ¿Qué haría usted desde el Parlamento sobre este problema que implica a toda la población? Bueno, primero yo creo que ahorita estamos viviendo una situación de inseguridad ciudadana por los inmigrantes, ¿no? Entiendo que nuestro país es acogedor, nuestro país ha abierto las puertas a todos los ciudadanos, inclusive vecinos de otros países, pero sin embargo nosotros no podemos permitir que vengan pues delincuentes, que vengan gente de mal vivir, y tampoco de nuestra parte, de nuestro país, que vayan enfrentándose. Esta situación ya está llegando a situaciones extremas, por tanto vamos a tener que inmediatamente evaluar la ley de migración, vamos a tener que revisarlo para que haya mayor control en las fronteras. Ese es uno de los temas. Ahora, tenemos una inseguridad interna abismal,
Yo creo que ya yo Forcé ha manifestado claramente cómo controla, aparte de una experiencia que él viene, de haber controlado, de haber ordenado una ciudad, un distrito, es el único alcalde que lo ha planteado los, ¿qué digo? Inteligencia operativa. Aparte, ello, cámaras inteligentes, donde uno puede identificar a aquellos que tienen antecedentes, aquellos que tienen problemas inmersos en tema de, ¿cómo se llama? En tema que tienen antecedentes, pues los ciudadanos, y eso se ha visto claramente. Entonces así fácil se puede identificar a aquellas personas que están en actos delictivos y hacer seguimiento con la inteligencia operativa. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Articular con el Ejecutivo y con el Legislativo, generar normas mucho más drásticas para estos delincuentes que de alguna forma están generando muchos problemas en nuestro país, ¿no? Candidato, dos últimas preguntas, por favor. La primera, usted ha vivido, ha experimentado de cerca la inoperancia, la lentitud de los trabajadores nombrados, ¿no? Sobre todo en Seda Ayacucho, yo recuerdo haberlo conocido en sus luchas. Sin embargo, muchos ayacuchanos también vivimos de cerca la lentitud de los trabajadores nombrados en el gobierno regional, las direcciones sectoriales, la universidad, las municipalidades provinciales, distritales. Parece que en el centro de salud, los hospitales también, los profesionales de la salud, los médicos, los enfermeros, etcétera. Parece que cuando una persona, un profesional se nombra, se olvida de la cuestión de su profesión, ¿no? De servir a los demás y se convierte o se denomina dueño de una institución pública y, uy, como diría los emoticones del WhatsApp, ¿no? Santa cachucha, ¿no? ¿Qué ha pasado con este profesional, ¿no? Se convirtió en el dueño de una institución y ya nadie lo mueve, nadie le puede reclamar nada, pasan los funcionarios, son intocables en todas las instituciones públicas. Usted, al llegar al Congreso, ve también tal vez algún proyecto de ley por ahí de poder ver esa situación del nombramiento de las personas en el Perú, candidato. Antes creo que hemos hablado parte de la reestructuración de nuestra administración pública. Yo creo que eso nosotros, ya por experiencia te digo, justamente esas trabas, esa burocracia, eh, ha ocurrido justamente como lo estás manifestando. Hay gente que tiene conciencia de poder servir y trabajar y darle oportunidades, inclusive generan perjuicio en jóvenes o en personas que no son nombrados, en alguna, pero también hay personas nombradas que realmente se fajan, como si se sacan el ancho en sacar adelante las instituciones, pero hay personas también que no trabajan. Y nosotros por eso en el gobierno regional nada más planteamos lo que es la reestructuración. ¿Por qué crees que no ha avanzado eso? ¿Por qué gerentes han pasado, gerentes tras gerentes no han podido? Porque hay intereses, muchos intereses. Yo entiendo que eso va a meritar mucha evaluación y por tanto tendremos que trabajarlo desde esos informes, desde esos conocimientos que tenemos y recurriendo a mayores informaciones, no solamente en el tema del gobierno regional, sino a nivel de Estado. Eso creo que lo estaban discutiendo también en ¿no? CADE Perú, ¿ya? Y han sido propuestas fundamentales y a eso vamos a tener que llegar, ¿no? Candidato, finalmente, le voy a hacer la pregunta que hemos hecho a todos los candidatos, a todos los que hemos invitado a nuestro programa, y es la siguiente, ¿no? Si usted llegase al Congreso de la República, en su despacho, pues usted va a tener por lo menos 6 trabajadores a su disposición, ¿no? 2 asesores, va a tener un asistente administrativo, un personal de comunicaciones y tal vez algunos profesionales más que usted considere, ¿no? Por lo menos unos 6, según la planilla laboral de cada despacho de cada congresista. Al respecto, ¿quién o quiénes, si usted nos podría dar nombres, por favor, para que la población conozca, serían estos profesionales que lo van a acompañar a usted en una posible gestión en el Congreso de la República? Le hacemos esta pregunta a usted y como lo hemos hecho a todos los candidatos que hemos invitado, porque estamos acostumbrados, como usted bien sabe, candidato Loaiza, de que los candidatos nos sorprendan y nos digan lo siguiente. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Usted lo sabe perfectamente, que decía en su campaña: a mí me va a respaldar un gran equipo técnico de élite internacional. Nunca lo tuvo.
En el gobierno regional también Carlos Rúa Carvajal decía que tenía un gran equipo técnico, y usted sabe perfectamente que hubieron muchos funcionarios de la gestión de Bujones Colima que apoyaron los primeros meses de gestión de Carlos Rúa, y el equipo técnico que decía Rúa nunca existió. En la provincia de Huamanga lo mismo. Yuri Gutiérrez decía, a mí me respalda un gran equipo técnico, hasta ahora estamos esperando ese equipo técnico que se aparezca, y así efectivamente, pues muchos ejemplos que darle, ¿no? ¿Quién es ese grupo que lo acompaña a usted, candidato Loaiza, y que estaría con usted trabajando en su despacho? Si es que nos podría dar uno o dos nombres, por lo menos, de sus asesores, con los que usted realmente tendrá pues, mayor confianza de poder elaborar las leyes que usted va a presentar en beneficio de Ayacucho y a nivel de todo el Perú, sin duda. Primero quiero partir desde un punto que quiero ser claro. A mí me acompañan cantidad de jóvenes, profesionales y adultos, pero no con la condición de que ellos en su oportunidad me van a pedir trabajo. Ellos saben muy bien, porque acá el trabajo es en equipo, un trabajo donde vamos a tener que socializar, consensuar qué proyectos llevar, y no solamente pensando en el tema del Congreso, pensando en proyectos futuros. Por eso es que yo trabajo con la juventud, porque vamos formando con una visión a futuro, y por tanto yo mal diría los nombres, porque acá nadie trabaja por tema de ambición, al menos en el equipo que nosotros estamos trabajando. Hay profesionales que nos acompañan, que nos están ayudando a armar nuestro plan, más que armar nuestro plan, nuestras propuestas. Nosotros vamos a recoger nuestras propuestas bajo un consenso de los propios demandantes en tema de agricultura, en tema de los emprendedores. Pero sin embargo, yo decirte ahora con quiénes me acompañan, pero sin embargo sí le puedo decir que vamos a tener que buscar personas idóneas, porque yo tampoco voy a ser una persona irresponsable de tomar o contratar, en este caso la institución, el Congreso va a contratar personas que no saben, personas que no me van a aportar, y que más que a mí, a la sociedad, porque al final el trabajo va a ser en servicio a la sociedad. Entonces vamos a buscar personas idóneas, no necesariamente tienen que ser las personas que me están poniendo. Ellos tienen claro, eso hemos hablado clarísimo, y por tanto quiero ser claro, me van a acompañar personas que en su oportunidad vamos a tener que evaluar con experiencia y que realmente puedan aportar el beneficio de la construcción de todo el trabajo que vamos a desarrollar desde nuestras funciones. Candidato Rubén, hemos llegado a la parte final, sin embargo usted tiene las pantallas de nuestro medio digital en Sartes y las páginas aliadas, y también le comento que esta entrevista se va a replicar a través del canal de YouTube, el Instagram, el Spotify, porque es necesario que en esta coyuntura de la pandemia del coronavirus la población pues utilice los medios digitales para que pueda conocer a sus candidatos. Tiene usted por favor las pantallas de Sartes para que pueda dirigirse a la población ayacuchana y decirle por qué debería votar este 11 de abril por Rubén Loaiza y marcar su símbolo y escribir su número. Adelante, por favor. Bien, yo quiero dirigirme a la población ayacuchana, que me conoce, Yapayan, Panicuna, que yo arrimas me cascani, que yo seguindan parlani, a todos mis hermanos con quienes hemos trabajado, quienes me han visto bregar, primero por el agua, porque era una necesidad, es un derecho, y desde ahí partimos nosotros desde abajo de la juventud, siendo dirigentes, alcalde de Centro Poblado, presidente de los conos, presidente de Cono Noroeste, presidente de la Asociación de los Municipalidades de Centros Poblados del Perú a nivel de la región de Ayacucho, haber sido consejero, haber sido presidente del Consejo Regional, haber sido presidente de la Asamblea de la Mancomunidad, y haber servido toda mi vida al servicio de mi comunidad, que es Huascaura, y a nivel de Ayacucho, haber hecho algo, haber acompañado, haber ayudado a gestionar. No vengo hoy porque quiero que me conozcan, por si acaso voy a vender mi imagen, no vengo por eso, no vengo porque un candidato me va a llevar por arrastres, no vengo por eso. Nosotros ya hemos hecho trabajos, ya hemos hecho procesos, venimos de una construcción, venimos formando jóvenes. Yo he sido docente también en un instituto y sé perfectamente a dónde vamos, sé perfectamente cuáles son las demandas de Ayacucho, cuáles son las demandas del país, sé cuáles son los problemas del país. Por tanto, pido, hermanos ayacuchanos, acompáñenme este 11 de abril, voten por Victoria Nacional, por la campanita que nos hace despertar, que nos convoca, que nos conglomera tanto en la tristeza como en la alegría.
con la cual nosotros acordamos muchas situaciones. La campaña siempre nos convoca a hacer bien las cosas. Estoy yendo con el número 1, encabezado con el candidato a la presidencia, George Forsyth, un joven dinámico, un joven sin antecedentes, un joven que veo menos floro, más acción. Eso somos nosotros, y nosotros vamos a trabajar de manera honesta, vamos a trabajar como hemos venido siempre trabajando. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Lincoln, por esta entrevista, de verdad. Muchas gracias, candidato. Ha sido, Lincoln, ha sido el candidato Rubén Loaiza, ¿no? Que postula como candidato al Congreso de la República por la región de Ayacucho con el número 1 del partido político Victoria Nacional. Y obviamente desde aquí le agradecemos, obviamente, por su tiempo, le agradecemos, como se dice, Lincoln, en los términos coloquiales, por la correa ancha, ¿no? De soportarnos y de soportar las preguntas también incómodas, ¿no? Muy pocos candidatos se animan a hablar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, Lincoln, tú sabes perfectamente que seguimos esperando, pues, al hermano del congresista Percy Rivas, que nunca vino a conversar con nosotros, y bueno, parece que su hermano Nelson Rivas tampoco quiere venir a conversar con nosotros, pero obviamente le agradecemos mucho al candidato Rubén Loaiza por haber estado esta noche con nosotros. Lincoln, por favor, tus últimos comentarios antes de despedirnos. Sí, bueno, agradecerle, como bien dices, al señor Rubén Loaiza, le deseamos la suerte y los éxitos, y bueno, como él mismo dice, ¿no? Si es que logra acceder a un escaño, pues no vamos a ver los amiguismos, no, y espero de verdad estas 3 preguntas sobre las leyes que le hice el comentario, se las hago porque es algo recurrente en los congresistas del día de hoy, ¿no? O sea, en verdad proponen leyes, proponen normas que ya existen, y si no existen, en la exposición de motivos, son bien pobres estas exposiciones de motivos y que faltan a la verdad. La intención puede ser buena, pero si no tenemos los argumentos necesarios, esta ley se cae de maduro, lamentablemente, aunque a la gente no le guste. Entonces, por eso es que le hice las 3 preguntas de esas 3 leyes que al final ya existen. Entonces, habría que ver cómo implementarlas también, ¿no? Muchas gracias por, como dice Chichu, por tener la correa de haber soportado ese tipo de preguntas. Muy bien. Sí, muchas gracias, Keneto. Lincoln, muy bien, ya nos despedimos, Lincoln, y obviamente quedaría pendiente, Lincoln, una vez más queda pendiente el tema de las encuestas, ficticias, ¿no? Sí. Las encuestas ficticias de la web, ¿no? Sin embargo, Nelson, sin embargo, Chichu, hago un paréntesis aquí, Nelson Rivas, candidato que por algún motivo no quiere venir a escuchar nuestras preguntas, el día de hoy pues lanza un spot bien interesante que quería compartir con ustedes en 2 minutos, ¿no? Él menciona un spot de 30 segundos, 35 segundos, que va a promover la creación de una ley para el desarrollo y fomento de la agricultura. También en ese mismo spot habla sobre promover una ley de titulación de predios, habla sobre el acceso a créditos, y habla sobre la ley y crear una ley de cabecera de cuenca. De esos 4, 3 tienen que ver con leyes, y esas leyes ya existen. Hay una ley, como dijimos hace un rato, la ley 3035, que es ley de promoción y desarrollo de la agricultura, o sea, no va a crear nada. De hecho, sería absurdo, como ya lo hizo Percy Rivas, el hermano, esta semana, que crea una ley o que promueve una ley que ya existe. Por otro lado, existe también una ley de titulación de predios que fue aprobada el año pasado. Existe una ley de cabeceras de cuenca, que es la ley 30640, y sobre el acceso a créditos, aquí 2 cosas que mencionar al candidato Nelson Rivas, que estos son beneficios que existen y en distintas modalidades, que en efecto, y lamentablemente, pues no se hace una buena difusión sobre cómo acceder a estos créditos agrarios, ¿no? Y lo que el candidato quiere, además ha manifestado, es promover una suerte de subvención a los agricultores. Sin embargo, ojo ahí, ojo, lo que no dice el congresista o el candidato al Congreso es que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto. Entonces, se le olvidó decir eso. Se le pasó. No, queremos creer que es eso, que se le pasó, que se le fue. O que el equipo de campaña que lo está acompañando, pues está inventando normas, leyes, propuestas, ¿no? Sin revisar las cosas. Entonces, es ese tipo de preguntas que queremos hacer. Le invitamos, ¿no? Que él ponga la fecha, el día, la hora, qué sé yo. Entonces, ahí estaremos con nuestra batería de preguntas de este calibre. Ya lo han demostrado otros congresistas con quienes podemos comulgar, no comulgar, creer, no creer. Eso es decisión de cada uno. Este no es un espacio que le hace el coro a los candidatos, a todos les preguntamos por igual, y esa independencia es la que nos caracteriza. Por eso es que estas entrevistas son totalmente gratuitas. Aquí no vas a invertir en trollers, no vas a invertir en este espacio, ¿no?
que es para hacer preguntas y que además ayudan a la gente a poder conocer pues quiénes son sus candidatos y qué están promoviendo realmente. Solo eso. Gracias. Así es, efectivamente. Muy bien, Lincoln, nos despedimos y nosotros ya nos reencontramos la próxima semana. Todavía producción no nos ha enviado cuál es la agenda para el día lunes, con qué invitados estaremos. Esperemos, pues, así como las mujeres candidatas, los varones candidatos también se animen a conversar durante la siguiente semana, ya que estamos exactamente ya a un mes, ¿no? Y unos cuantos días del 11 de abril. Y como ya saben nuestro eslogan, ¿no? Si saben cómo nos ponemos en elecciones, ¿para qué? Pues nos piden que regresemos a través de Ensartes, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Chao.